Hola, mi nombre es Melissa Hidalgo y mi compañero es Juan Paez. En este video voy a explicar el trabajo que realicé en la pregunta uno y la pregunta 2 de la tarea. Este trabajo está relacionado con el método del muestreo y el análisis estadístico aplicado a una base de datos sobre los divorcios en el Ecuador. Voy a explicar qué hice y cómo construí la tabla y cómo clasifiqué cada ejercicio de muestreo. Empecemos. Tenemos aquí que dice que la pregunta uno me pedía que crear una muestra aleatoria simple utilizando una base de datos reales sobre casos de divorcio. El objetivo era obtener una muestra representativa de tamaño N 215 seleccionada de manera completamente aleatoria que contiene la tabla que elaboré. Para cumplir con la actividad, organicé la información en una tabla con varias variables importantes de cada caso. En la columna utilicé lo que es qué identifica cada caso, edad de la primera persona, edad de la segunda persona. em, También la provincia donde se registró el divorcio y los años de duración del matrimonio antes del divorcio. Luego seleccioné aleatoriamente los 215 registros que se encuentran en la base de datos que nos solicitó usted. Em, Cogí aleatoriamente 15 datos para generar la actividad que se tiene que realizar, que es la muestra aleatoria simple. ¿Cómo se genera esta muestra aleatoria? Se seleccionó aleatoriamente em, simple, que significa que todos los registros tenían exactamente la misma probabilidad de ser elegidos. La muestra no está organizada por provincias, ni edades, ni ningún criterio especial. Simplemente es un conjunto aleatorio que representa a la población de divorcios, como se pedía en las preguntas. ¿Para qué sirve esta muestra? Este tipo de muestreo es útil porque permite analizar características generales de los divorcios, por ejemplo, la edad del promedio, provincias con mayor frecuencia, duración de los matrimonios. Además, sirve como base para el cálculo estadístico posterior, como proporciones e intervalos de confianza o pruebas de hipótesis. Podemos ver aquí que en el literal B muestra la estratificada por edades. Vemos que la clasificación exige por pregunta según edad. El grupo de edad de estratos se divide en adultos jóvenes, adultos medianos de edad, adultos mayores y mayores avanzada edad. El rango estadístico de edades que tienen son entre 18 y 34, 35 y 59, 60 y 79 y 80 años hasta más. Se genera un código el cual se identifica a cada grupo de edad. Después de todos los datos coherentes, se genera la distribución de los 215 casos proporcionalmente y podemos sacar un estimado simulado del porcentaje de cada grupo de edad que se presentan cada persona. Y así podemos también sacar cuál es el número exacto de las personas que se generan en los datos, teniendo un total de 215 personas. La asignación proporcional tenemos que se divide en estratos, el rango de edad de la población y las proporciones. Generamos la fórmula para crear la muestra estratificada por edades y siempre va a salir 215, que son los datos que generan la evidencia. Bueno, en la pregunta 2 tenemos que realizar una elaboración detallada de 4 tipos de muestreo aleatorio eh, que se dividen en simple, estratificado, por conglomerados.
sistemático, donde incluimos la descripción detallada, procedimiento paso a paso, ventajas, desventajas, ejemplo aplicado, em, fuentes y entre otras. Para explicar tenemos que decir que un muestreo aleatorio simple tiene como objetivo que todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, no existe clasificación previa ni estratos, es el método más básico y directo del muestreo probabilístico. El procedimiento paso a paso es enumerar todos los elementos de la población, definir el tamaño de la muestra, generar números aleatorios con computadora o tablas, seleccionar los elementos correspondientes, los números generados. Entre una de las desventajas que tenemos es que Maxima tiene una máxima imparcialidad, fácil de entender y aplicar, muy eficiente en poblaciones homogéneas. Las desventajas es de que no funciona bien en poblaciones grandes o dispersas, requiere un listado completo de población, puede ser costoso y si los elementos están en ubicación distantes. Ejemplo aplicado, podemos tener que una universidad con 5.000 estudiantes selecciona 200 al azar usando generador de números aleatorios. Cada uno mantiene su fuente. En el muestreo estratificado, la población se define en estratos homogéneos según alguna característica importante, la edad, el género, ingresos, nivel educativo. Luego se selecciona una muestra de cada estrato, ya sea proporcional o igual. Entre el paso y paso tenemos que elegir la población variable para formar estratos, dividir la población en estratos homogéneos, calcular cuántos individuos tomar de cada estrato y realizar un muestreo simple dentro de cada estrato. Las ventajas, tenemos que aumenta la precisión estadística, asegura representación de todos los grupos, disminuye la variabilidad dentro de cada estrato. Requiere información detallada de población, la estratificación puede sesgar los resultados. Aquí también tenemos que enfocarnos en de que si no tenemos una buena información detallada de la población, puede haber errores que perjudiquen el resultado. Es más costoso y complejo en el más. Como ejemplo, tenemos que un estudio de salud divide la población en grupos por edades, entre 18 hasta los 80 años, y selecciona muestras proporcionales de cada grupo. En el muestreo por conglomerados, la población se divide en conglomerados naturales y heterogéneos, escuelas, barrios, poblaciones y provincias. Se seleccionan algunos conglomerados al azar y se estudia todos los elementos o solo una parte de ellos. Su paso a paso, identificar conglomerados naturales, seleccionar uno o varios conglomerados al azar, estudiar todos dentro de ellos desde la primera etapa o seleccionar una muestra interna en la segunda etapa. Las ventajas que tiene es que es muy económico, ideal para las poblaciones distribuidas geográficamente, no requiere una lista completa de individuos. Entre las desventajas tenemos que resultados menos precisos, alta variabilidad entre conglomerados, riesgo de selecciones conglomeradas poco representativas. Un ejemplo aplicado, tenemos que para evaluar el nivel educativo se selecciona 6 escuelas al azar y se encuentran em, manteniendo encuestas todos los estudiantes que genera esta escuela, que es el nivel educativo que generamos, que se ve. Y como último tenemos que en la muestra de sistemático se selecciona un punto de inicio aleatorio y luego cada quesismo, eh, elemento de una lista ordenada, es rápido, eficiente y muy utilizada en el proceso industriales, encuestas y auditorías. Entre el paso y paso, ordenar la lista de la población, calcular el muestreo sistemático, eliminar un número aleatorio entre uno y K, seleccionar cada
K de sismo, registro, inicio más K, inicio más 2K, etc. Las ventajas tenemos que es muy fácil y rápido de aplicar, no necesariamente se necesita aleatorizar cada selección y es adecuado para el flujo continuo de datos. Entre las desventajas tenemos que puede generar sesgos si la lista tiene patrones repetitivos, si se genera varias veces este dato. También que es menos aleatorio entre otros métodos, se requiere un listado ordenado. Y como ejemplo tenemos que en una lista de 2000 usuarios donde se requiere número de población 200 se calcula acá que es 10. Si el punto inicial es 7 seleccionará los registros que serían todos los números que son 7, 17, 27, 37 que terminen en 7. Y muchas gracias por su atención. Esta sería un poco de la explicación de la tarea que se ha mandado. Gracias.